Entonces, en definitiva, las posiciones que no reducen esto al blanco o al negro me parece que son las posiciones que apuntan realmente a un desarrollo sustentable de este tipo de actividades. Y lo otro es que creo que lo que nos tenemos que plantear, ahora yo soy por naturaleza industrialista, y miro estos procesos desde mi concepción industrialista, una concepción que está basada en el peronismo y en el kirchnerismo, digamos. En ese marco, yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme por superar las instancias meramente extractivas. Entonces, por supuesto hay que extraer el recurso que te brinda la tierra o esos bienes comunes, ponerlos a favor del desarrollo. Ahora, si eso no te genera algún proceso industrial, es pan para hoy y muy probablemente hambre para dentro de unos pocos años, ¿no? Así que bueno, yo de todos modos creo que estamos en un camino que es muy positivo. Que hoy se estén discutiendo estos temas que hace unos años atrás, no hace tanto, no se discutían, me parece que es positivo. La ley de glaciares, la discusión de la ley de glaciares produjo, me parece, un quiebre. Ahí fíjense, la reacción de las provincias mineras, ¿cuál fue? No a la ley de glaciares. Yo tengo buena relación con Gioja, lo he hablado personalmente con él en más de una ocasión. La posición de ponerse en el blanco o negro respecto de esa ley fue sumamente perniciosa, incluso para el desarrollo de la minería en la provincia de San Juan. Mendoza, ¿cuál fue la posición que tuvo? Nosotros queremos una ley de glaciares, ahora queremos una delimitación científica de lo que es un glaciar y queremos una delimitación científica de lo que es un área periglaciar, y no esto de que el área periglaciar iba a llegar un poco más hasta Misiones. No, yo les digo, había mapas que mostraban el área periglaciar y era más de la mitad de Argentina área periglaciar, entonces no podías hacer nada. No solo que no podías hacer minería, no podías hacer actividades petroleras, no podías hacer obras públicas, este concepto de no se puede nada. Me parece que en la discusión de la ley de glaciares terminó imponiéndose un criterio de razonabilidad y de predominio de los conceptos técnicos, científicos, por encima de los conceptos más, por ahí, las miradas más de toma de posición política. Y eso creo que fue muy positivo. Y les reitero, creo que hoy estamos en un camino interesante en el cual hay que, con instrumentos muy concretos, ver cómo se va a involucrar de una manera mayor el Estado. Disculpen que me extiendo con un temita más en relación con esta inquietud que vos planteás. El Estado. Los ambientalistas y buena parte de la población argentina dice que el Estado no tiene capacidad de controlar. Yo discuto ese criterio. Yo creo que el Estado, miren, si el Estado no tuviera capacidad de controlar, estaríamos en una situación en la Argentina en términos ambientales calamitosa. Yo creo que no hay una actitud de ponderación respecto de lo que hace el Estado en materia de control. O se dice, el Estado no tiene capacidad para evaluar. Yo también discuto ese criterio. Creo que hay provincias, incluso en algunos casos, desde el propio gobierno nacional, hay que levantar los estándares de exigencia al momento de la evaluación. Pero esto de plantear, no vamos a hacer minería hasta que tengamos los controles suficientes. Lo que hay que hacer es ejercer los controles, digamos, hay que actuar, digamos. Y en esto, por lo menos la experiencia que yo he tenido en Mendoza, que cuando se quiere controlar, cuando hay decisión política se controla, se evitan situaciones complicadas en términos ambientales y sobre todo se evitan consecuencias sociales difíciles para la población, ¿no? Que impactan negativamente en la población. Tengo una pregunta en ese sentido que quizás es la menos relevante de acuerdo a mi visión, digo, pero por ejemplo cuando vos contabas el tema de este segundo proyecto que finalmente no salió, claro, cuando vos comentabas decía que la empresa fue reticente a mostrar la información de esa cuenca, no sé técnicamente cómo la había llamado, y justamente yo en ese momento pensé, digo, si por ejemplo no tenía la provincia mecanismos para ir a controlarlo por sí mismo, ¿por qué, digamos, se tenía que pedir información? Mirá, el mecanismo
en la provincia, cuál es respecto de la evaluación de un proyecto. La carga de la prueba la tiene la empresa, porque es el interesado en realizar la exploración y o explotación. Y en ese marco, lo que se le exige a la empresa, en general, tengan en cuenta que son estudios de valores económicos importantes, y además son estudios en algunos casos que implican un tiempo. Por ejemplo, hay una técnica de trazadores. Trazadores son una especie de colorantes que vos los colocás en este caso en el arroyo, y que después verificás si esos trazadores aparecen aguas abajo, en este caso en el río Mendoza. Eso requiere, digo, no es una cuestión que hacer de un día para otro. Muchas veces el tema de las empresas tiene que ver con che, tengo el cobre a un precio internacional, déjame de joder con estas cuestiones. ¿Y vos dónde te parás? No en el precio del cobre, sino, a ver, si vos no querés hacer la prueba de trazadores y no querés demostrarle al Estado, probarle al Estado que la actividad no va a tener impacto aguas abajo, yo te tengo que decir, voy a proteger la población, 1 millón de habitantes que tengo aguas abajo de ese emprendimiento. Entonces, este tipo de cosas llevan a que, yo creo que es un mecanismo correcto. La carga de la prueba la tiene el proponente. En algunos casos excepcionales, cuando hay un interés declarado por determinado proyecto, el Estado puede llegar a hacerse cargo de algún tipo de estudio complementario, pero en general no lo hacemos. No se hace ni en Mendoza ni en ningún lado. Tengo una pregunta que quizás me parece bastante más relevante. Vos también mencionaste el tema económico, también lo mencionó ahí el compañero. Cuando vos estabas contando el tema de que la exigencia, no sé si es por la legislación nacional, llega a un tope del 3%, sí. Con lo cual digo, las empresas no están obligadas, si llegan a un acuerdo lo cumplen. Yo pensé que ibas a decir, bueno, desde el 3% logramos 4, 5, 6. Ahí cualitativamente cambia porque se metieron con un 1% del precio ya del producto final. Claro, no obstante, porque me parece que desde el punto de vista de la economía más vinculada al tema de la ocupación, ¿qué implica uno podría preguntarse, ¿qué implica ese 3% de regalías dentro de la facturación total de la empresa por el producto que extrae? Calculo que debe ser bastante poco, y eventualmente digo, si ese 1% por ahí para la empresa, para la provincia, fue una gestión impresionante. Pero digo, pensando más en este modelo que vos mencionás, de que se suma a la provincia como el dueño de los recursos, me parece que debe ser nada, un 1%. Sí, yo, mira, en primer lugar, lo que te digo que nos costó muchísimo arrancar desde ese 1%. Sí, fue terrible. Además, los brasileros son durísimos para negociar, durísimos. Sí, yo creo que es más mérito de la provincia haberle sacado ese 1% claro, que sean brasileros, porque yo laburo en la Secretaría de Energía y Petrobras, que son las peores compañías. O sea, no es porque sean brasileros que... son muy, muy duros. Pero mira, el tema en relación con esto, yo te digo cómo empezó la cuestión. Nosotros teníamos la declaración de impacto ambiental lista. Entonces vienen los brasileños y dicen, ¿qué pasa que no la firman? No, tenemos que discutir los aportes extra regalías que va a realizar la empresa. Entonces, un brasilero muy simpático dice, bueno, nosotros tenemos una fundación que es la Fundación Vale, y esa fundación hace responsabilidad social empresarial. Entonces nosotros vamos desde esa fundación a tener un programa donde vamos a ir a las escuelas de la provincia y les vamos a entregar guardapolvos, vamos a ir... Nosotros dijimos, no, estamos hablando de cosas distintas. Nosotros estamos hablando de un aporte al cual se obliga a realizar la empresa bajo pena de quedar suspendida la autorización ambiental. Y ese aporte es un aporte que nosotros... Bueno, y ahí comenzó el proceso de discusión de los términos del acuerdo, un acuerdo complementario. Hasta que no se logró ese acuerdo y no se firmó ese acuerdo, no firmamos la declaración de impacto ambiental.
vos firmás la declaración de impacto ambiental y chao, olvidate totalmente de sacarles un peso por encima de la regalía. El impacto, miren, varía mucho de los distintos tipos de minerales que se pueden explotar, pero en general lo que nosotros terminamos evaluando es que este aporte, que para nosotros era muy significativo en términos de las condiciones en que se desarrolla la minería, son, no sé si exagero con la palabra, pero son insignificantes respecto de las ganancias que estas empresas obtienen. Son muy bajos. Hay que tener en cuenta que estas actividades hacen otros tipos de aportes, retenciones, por ejemplo, pagan. Creo que el 5%. 5 valor y 10 al cobre. Ajá, 5 valor y 10 al cobre. 5 valor y 10 al cobre. página 12 que pagaban impuesto a la ganancia. Es decir, vi una nota el día en el suplemento Cash que no me acuerdo quién era que había escrito, que una consultora privada, no decía quién, sostenía que el reparto de las ganancias era 33% para el Estado, 33% para el pago de salario y 33% para la empresa minera, y se aplicaba impuestos a retenciones, regalías del 3 y el no me acuerdo 4%, y el impuesto a la ganancia. Yo lo que vi, esto es lo que decía el otro día Liberty, que hay alguien que está diciendo algo y el otro se contrapone totalmente. Yo he sido secretario de Medio Ambiente de la provincia y nunca conseguí que me quedara claro qué es lo que pagaban y qué es lo que no pagaban, porque el mecanismo que se creó con la ley de promoción mineral, a través de compensaciones, de desgravaciones, es tan complejo que, digo, al final vos decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a dejar el concepto de regalías a la provincia? ¿Cómo vamos por encima de esto? Y confiemos en que el aporte que le hacen al gobierno nacional vuelva en obras, en educación, en salud, en hospitales, lo que necesitamos los mendocinos y los sanjuaninos. Pero la verdad, son tan complejas las cuestiones que yo creo que requiere un análisis muy serio respecto de esos aspectos. Mi impresión es que lo que dicen pagar por un lado lo dejan de pagar. Pero bueno, es un tema que hay que profundizarlo, no es mi campo el de lo tributario, digamos, eso requeriría un análisis mucho más avanzado. No, iba a agregar que además con el agravante que se paga por declaración jurada. O sea, la empresa tributa después que la carga llegó a destino y el destino se certifica que efectivamente ese concentrado, en el caso de la minería metalífera, porque no es oro puro, sino lo que se extrae es una mezcla con sustancia, cuando llega a destino certifica cuánta cantidad de metal había y eso es lo que después la empresa le declara al fisco y en función de esa declaración paga. ¿Sí? Entonces, digamos, tiene todo un agravante. Lo mismo pasa con la decisión política, sea un poco más fuerte, tu opinión personal. ¿Considerás que tendrían que volver a la nación y no quedar en la provincia?